Seguimos con el estudio y hoy día nos toca estudiar la lección número 46. Lección número 46 y seguimos en Hechos capítulo 18 del versículo 11 en adelante. Capítulo 18 del versículo 11 adelante. Entonces, lección número 46. Oramos. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bella y dulce misericordia. Bendícenos, Señor, que al leer tu palabra seamos bendecidos, Señor, instruidos por ella, y también que tu bendición pose y more en nuestros hogares, Señor. Pedimos tu paz, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos viendo el ministerio en Corintio, la lección anterior, la 45. Veíamos el conflicto que existía en Corintio. Pablo se encuentra con Aquila y Priscila y empieza a trabaja parte con ellos, pero no es que, y hablábamos, no es que Pablo en todo su ministerio estuvo trabajando, no, yo creo que aquí parte solamente en Corintio, por la situación que estaba pasando en Corintio. Podemos decir Corintio era en una situación de desconfianza. eh, Había una palabra que malintencionados, podemos usar una palabra malintencionados, y como otros también sacaban provecho de los estudios de una manera, como podemos decir, sarcástica. Pablo no quiso cuidarse en ese sentido, entonces trabajó en lo que él sabía también con Aquila y Priscila. Pero no que de ahí vamos a ver que Pablo sigue, se separa de ellos, sigue el ministerio y no se habla que sigue trabajando. Este hecho sucede solamente en Corintio, ¿ya? Así que ahí vamos a entrar. Hablábamos, versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole las palabras del Señor. 1 año, 6 meses. En otros lugares pasó por un tiempo, días, quizás alguno llegó y pasó nomás. Pero aquí en Corintio, Pablo, es que bastante el tiempo que se detiene, 1 año, 6 meses. Es bastante, bastante. 1 año, 6 meses que a la final se estructura y se edifica iglesia. ¿Ya? Por eso podemos encontrar la 1 Corintios o 2 Corintios. Para estar 1 año, 6 meses en una ciudad, es que podría haber quedado bien firme, con los conocimientos bien claros, pero vamos a encontrarnos con muchos problemas que aparecen en Corintio. Bien, entonces ahí estamos viendo esta situación. Pero empieza, cuando vemos que todo parte bien, para estar 1 año, 6 meses, vienen en sí las complicaciones. Viene en sí el 8, el versículo 8, hablaba de Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Aquí está Crispo, pero después aparece otro principal, porque en el trayecto parece que hubo un cambio y pasa a ser Sóstenes. ¿Ya? Sóstenes es el que toma el lugar de Crispo. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Galión, Galión es colocado por Claudio. Acordemos que Claudio dura hasta el año 54. Posiblemente gobernó del 51 al 52 o del 52 al 53. Entre esos años gobernó Galión. Fue procónsul en Corinto. ¿Ya? Fue procónsul en Corinto y como un gobernador nuevo quisieron los judíos aprovecharse, llevar el caso y que este procónsul Galión tomara la situación y le hiciera un juicio a Pablo. Ese es el motivo, ¿ya? Entonces, Galión, pero siendo Galión procónsul de Acaya, ¿ya? Entonces no es que era siempre, un procónsul no duraba eternamente. Estamos hablando que fue de un procónsul de 1 año, posiblemente, ¿ya?
Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Galión, abajo me sale la ayuda, me dice, era hermano del famoso pensador romano Seneca. Se convirtió en gobernador de Acaya. Acá me habla que fue en el año 52. Y Claudio estuvo hasta el 54 y después sigue Nerón. César Claudio, César Nerón. ¿Ya? Y de ahí ya Nerón se empezó a complicar más la situación. Pero él duró un año como procónsul. Galión, como es hermano de Seneca, el escritor o el pensador, Seneca habla de él en su libro que se llama Quas Estione, cuestiones naturales, como decir cuestiones naturales. Elogiando sus grandes cualidades humanas, a Galión, y presentándole como un hombre universalmente amado. En ese libro se presenta y se habla de las virtudes de Galión, un hombre universalmente amado. Lo que pasa con Galión, entrando, no sabiendo cuánto iba a durar, Galión, hay una situación que marca muy clara, él era romano y no le importaba mucho, nada, las situaciones judías, no le importaba. Él no quería meterse en aquel juego de los judíos. Parece que ya los conocía, que llevaban problemas, que ya situaciones que le gustaba manejar, entonces ya no se metía en aquella situación. Y entonces, el 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Cuál ley? Supuestamente de los romanos, no la ley judía, porque eso no le interesaba a Galión. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Los echó del tribunal. No, ¿saben qué más? Vayan a pelear afuera. Si son sus cuestiones, para afuera. No, aquí no quiero esa. Pero el único que podía marcar sentencia de muerte, porque quizá eso estaban buscando sobre Pablo, la sentencia de muerte. El único que podía marcar era Galión. No encontraron una respuesta en ese sentido. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, ahora cambiamos, principal de la sinagoga. Antes era Crispo, principal de la sinagoga, ahora cambiamos a Sóstenes, principal de la sinagoga. Le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Parece que lo golpearon, y marca que lo golpearon a palos por ahí. Lo golpearon a palos. Aquí aparece aquello. Aquí aparece esta ayuda. Sóstenes era el principal de la sinagoga de Corintio. Crispo, que se había convertido al cristianismo, fue el líder anterior, ¿ve? O capaz que lo hayan sacado por ser cristiano ahora a Crispo. Cuando el procónsul Galión no tomó partido y no persiguió a Pablo, una turba de judíos se vengó apaleando a Sóstenes. Le fue mal. Complicado. Apaleado. La gente parece ya no pudo agarrar a Pablo, y más bien la palabra sobre Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, ni uno.
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo creo que Pablo, no sé, lo sacaron y quizás algo vio cómo apaleaban a Sóstenes de una manera increíble. Y quizás Pablo podría haber dicho, ese tenía que haber sido yo. ¿Ah? Pero Dios, como me dio esa palabra, no me han tocado. No me han tocado. ¿Qué palabra de Dios? Y yo creo que Pablo la veía, pero que quizás de qué manera apalearon a Sóstenes y principal de la sinagoga. Y principal de la sinagoga. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Aquí habla de los griegos, claro, y el problema es que los judíos habían llevado a Pablo. No sé si los griegos están a favor de Pablo, no sé si, porque aquí podemos ver dos situaciones. Son los judíos que llevan a Pablo, pero los judíos no van a estar golpeando al principal de la sinagoga, ¿no es cierto? Aquí habla de los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Quizá habían dos barras diferentes. Los judíos y los griegos a favor de Pablo podía ser, ¿no es cierto? No me marca esa diferencia. No, la ayuda no me marca si los griegos estaban a favor de Pablo. ¿O por qué causa golpearon a Sóstenes? Quizás se picaron por lo que dijo Galión y no sé. Quizás también Sóstenes quiso defender a Pablo y palo. Pero habla de los griegos, Para ir terminando, acordémonos este segundo viaje. Oiga, increíble el segundo viaje. Pablo está en Corintio y de Corintio va a irse a Éfesos. Aquí va a ser una, ¿cómo se llama? Una reducción en su viaje. Va a dar un resumen general de todo lo que hizo, pero el viaje es grande. En el mapa es muy grande el viaje. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, en donde en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Ya? Navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Yo estoy viendo el mapa acá. Ya. Está Corintio y Cencrea navegó, no es mucho el viaje de Corintio a Cencrea, pero dice que navegó a Siria con él Priscila, que habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso. Y Éfeso había que darse, vea el mapa y usted tiene que tener en su Biblia primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, cuarto viaje misionero. Estamos en el segundo y usted va viendo ahí el mapa, Cencrea y cómo salta a Éfeso. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. A Éfeso, y nosotros le marcamos Efesios. ¿Podrá ser la misma carta? ¿Sí? Éfesos con Efesio, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo y no accedió. En el otro viaje, en el tercer viaje, vuelve a Éfeso, vuelve allá y aparece un personaje importante. Entonces en el tercer viaje vuelve a Éfeso. Le rogaban, pero no accedió. ¿Por qué? Porque se aproximaba la fiesta en Jerusalén. 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Ese era el problema que tenía él. Tuvo 1 año 6 meses, no iba a dejar otro año sin ir a Jerusalén y le interesaba ir a aquella fiesta. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez
volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Zarpó de Éfeso y marca que fue, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. De Éfeso a Cesarea es el tremendo viaje. No. Yo puedo decir, yo no es que pueda decir, calculo más o menos, no me marca a mí cuánto puede ser un viaje de Éfeso a Cesarea en barco, y acuerdo que no eran de motor, menos en avión, pero pudo haber sido una semana, 2 semanas, si no más. Es muy largo el viaje y depende de las corrientes de las aguas, pero es muy largo el viaje, demasiado largo el viaje de Éfeso a Cesarea. Y de Cesarea dice, subió para saludar a la iglesia. Es decir, bueno, aquí uno ve que baja, pero pongámosle, subió. ¿Va a dónde? A Jerusalén. Va a Jerusalén, llega a Jerusalén, supuestamente ahí ya celebra la fiesta, que estaba muy preocupado por hacerlo, y vuelve ¿a dónde? A Antioquía. ¡Pum! Sube de nuevo, o baja, como aquí parece que ellos ven de un punto, nosotros vemos de otro punto, donde según el mapa está subiendo. ¿Ya? Sube a Antioquía. Quizás acá, ellos se veían alto como Jerusalén, somos A, y bajó. Puede ser de ese punto de vista. Y arribando a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Llega a Jerusalén y luego descendió a Antioquía. Vuelve al punto de partida. Antioquía para él es un punto de partida. Qué curioso ese punto de partida, porque del tercer viaje parte de ese punto de partida que es Antioquía. De ahí es enviado, de ahí lo envía el Espíritu Santo, ¿ya? De ahí es enviado y lo envía el Espíritu Santo, ¿ya? Y el cuarto viaje no parte de Antioquía, no, más bien parte de Jerusalén. El cuarto viaje parte de Jerusalén. Entonces, 3 viajes parten de Antioquía, pero el cuarto viaje parte de Jerusalén, para que usted más o menos vamos entendiendo. Es importante, algunos se van perdiendo con estos detalles, pero es importante ver esta situación. De ahí vamos a irnos más al detalle de Éfeso. El versículo 18 habla este voto. Este voto es difícil de identificar. Un voto nazareo no podía ser tomado fuera de Judea, por lo que este debe haber sido un voto privado en acción de gracias por el cumplimiento de la promesa de Dios y la protección divina que recibió en Corinto. Es difícil entonces de identificar. Un voto nazareo no podía ser tomado fuera de Judea. Un voto tenía que ser tomado dentro de Judea, ¿ya? Por lo que este debe haber sido un voto privado en acción de gracias por el cumplimiento de la promesa de Dios. Qué raro, raparse como voto es bien raro en ese sentido. Pero se rapó, ¿cómo se habrá visto rapado? No tengo... ahí de repente, no, iba a ser un voto. Hoy día ya casi es moda, así que no habría problema. Pero en ese tiempo se notaba el tal voto, si alguien estaba en voto o situación, era porque estaba en algo, una plegaria o una acción especial, estaba en disposición especial delante del Señor. Entonces, este voto bien especial, pero no lo entienden ellos. Dice el 22, saludar a la iglesia en Jerusalén. Y para ir terminando, hoy día va a ser quizás más corto, después de estar allí algún tiempo, en donde en Antioquía salió recorriendo por orden las regiones de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y ahí, en el 23 aparece el tercer viaje. Ahí comienza el tercer viaje que hace Pablo.
Estuvo un tiempo, quizás dio toda la información, pasamos por aquí y empieza a relatar estos son los problemas, tasa de dificultad, acá hay un encargado, este es un hermano que quizás pasó la casa, o tiene un terreno, o tiene un tipo galpón, yo hablamos galpón, quizás como habrán ahí un establo, no sé, cómo será lo que ellos daban donde ellos se podían juntar y que quizá había una casa que lo podía recibir y ya empezaba a dar los datos. Es decir, el trabajo era mucho, pero acordémonos que anda un equipo más trabajando. Quizás se van a empezar a juntar, o aquí Pablo se junta con ellos, o se junta con otros que también tienen las ganas de discipular, de evangelizar, de ser misioneros, y el trabajo, ya hay iglesias localizadas, ya tienen lugares donde llegar, ya hay gente que es conocida, Pablo los conoce y pueden llegar por referencia de Pablo a aquellos lugares o por otro de los apóstoles o de los misioneros que están trabajando. Ahora, hoy día, en el tiempo de hoy día, es cuando llega uno de visita siempre, y el tiempo atrás se pedía la carta de recomendación. ¿Qué significa la carta de recomendación? Por ser si llegaba un evangelista, si él venía, a ver, un evangelista o un misionero tiene que estar respaldado por alguien, por una por alguien conocido o, a ver, por una misión, por una organización eclesiástica que sea, no sé, que sea seria y que haya un reconocimiento y que tenga, hoy día se pide la persona jurídica, todo lo demás, que tenga un decreto jurídico. Porque si no se andaría desordenadamente y llegaría cualquiera, no, yo soy evangelista y ta. Y algunos tienen su idea o tienen pensamiento, acordémonos que habían algunos hermanos que fueron a evangelizar, no me acuerdo qué iglesia fue a una de las iglesias que fueron ellos y al principio, cuando eran hermanos que venían con el pensamiento fariseo y le estaban imponiendo a la iglesia que tenían que circuncidarse para ser salvos. Entonces, qué importante y qué es importante tener esa carta de representación, esa carta de respaldo para que saber de dónde viene, quién es y qué teléfono para poder llamar al tal pastor y decir, oiga, sabe que hay alguien acá, un misionero, tal persona que sí, es de nosotros, no hay problema, pueden recibirlo y tal. Es una carta de respaldo, ¿ya? Porque hoy en día yo me he encontrado con hartos chistes y siendo oficial y siendo congregante de la iglesia, he visto tantas cosas que uno dice, una vez me tocó coordinar, y me esperaron, yo íbamos muy atrasado a la reunión y me esperaron para que coordinara, porque llegó un hermano que se la daba de profeta. Ándale, dije yo. Oh, y cuando le vi, dije yo, ya. No, te estamos esperando a que coordine. Dije yo. Sí, dijo, no se te escape y no se te arranque. Porque le gusta tomar el dominio de la reunión. Ándale, dije yo. Ya, veamos qué hacemos. Así que subí a coordinar y todo lo demás. Y me daba cuenta, empecé a orar. Señor, queremos bendecirte en esta noche, queremos honrar tu nombre. Y lo mismo que decía yo, él se la daba como portugués, entonces decía, Señor, esa noche queremos bendecirte, esa noche queremos glorificarte. Y yo decía, no sé, en esta noche queremos ver tu gloria, esa noche queremos ver tu gloria. Ándale, dije yo, no, se me va a arrancar. Se me arrancaba, me va a pescar la coordinación y me va a hacer el show más o menos. Dije yo, me va a hacer el show, imagínense a lo que ya estaba extrañando. Entonces, para que no me pescara en la oración y pescara el ritmo, hiciera todo lo que quisiera. Entonces, tuve que hacer algo bien estratégico. Y en este instante queremos cantar a tu nombre. Van a empezar a sonar la música porque queremos alabar tu nombre. Y le hago un gesto a los músicos que partan. Y parten los músicos y se frenó el que quería profetizar o el que quería tomar la reunión. Pasa así, hermano. Pasa así.
Es difícil. Es difícil, entonces uno tiene que tener más inteligencia, más ser más sabio. Entonces yo dije, no, yo no le creo. Yo no le creo porque no es así, no es así, no es así, no es así. Y para qué decirle, me ha tocado tres experiencias con gente que, una vez estuve en una reunión donde había un hermano que, estábamos hartos pastores y sale un hermano que también se daba de profeta. Dijo, Señor, esta día nos quiere bendecir. ¡Guau! Y sale para adelante y también toma el dominio de la reunión. Ya. Párese, alabe al Señor. Yo me quedé, y encima estaba de los primeros, me quedé ahí nomás, dije, no sigo el juego. Es que al final es un show. Y mi olor, mira, plata, dio la moneda al aire. Yo iba a decir que yo caí un billete. Pasa que me vio que yo no tomé, no tomaba, no pescaba, y más encima de los primeros dijo, alaba al Señor, menos lo pesqué. Y después se da la vuelta y sigue, y después viene de nuevo y habla delante, cada uno alaba al Señor como quiere, y él lo alaba así. Ay, bueno, dije yo. Es terrible, hermano, por eso es necesario las cartas de recomendación. Aquí se arman equipos y que es importante tener y saber qué equipos van a trabajar y en dónde van, que no vayan a dejar la escoba, que no vayan a destruir lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho con esfuerzo, lo que ha dado tiempo, lo que ha dado horas. No vengo a alguien, no, que no, no. Hay que cuidar lo que se está trabajando, ¿me entiende? Lo que Dios ha estado trabajando a través de uno en el tiempo, en el proceso, no venga uno y dejar la escoba. Porque algunos tienen su idea, tienen su prepotencia y no tienen tino. No tengo pelo en la lengua, no tienen tino de poder o qué es lo que Dios quiere decir. Entonces, en ese sentido hay que estar más claro. El Señor les sea bendiciendo y vamos a entrar entonces al tercer viaje de Pablo. Bendiciones.